Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío, roca mía, redentor mío. Por favor, tomen asiento. ¿Se escucha? Thank you. Bien, creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado de alguna historia, ya sea a través de Hollywood, Netflix, historietas, cómics, libros, novelas, etc. Muchas de ellas de un tipo, por supuesto, y otras de otro. Algunas con finales felices, otras con finales tristes. Odio los finales tristes. Y otras que verdaderamente nos dejan pensando en qué quiso hacer el director
para que terminara con un final tan malo. Pero eso es ciencia ficción. En fin, son relatos que nos envuelven en una fantasía o nos remontan al pasado. Hay muchas historias reales, por supuesto, dentro de esos grupos. Pero lo que sucede con el libro de Ruth es realmente fascinante, hermanos y hermanas. Una historia tan maravillosamente contada y lo más importante, con un final feliz, un final esperanzador. Pero un momento, el final viene al final, obviamente. Antes suceden cosas que no necesariamente nos muestran felicidad, al contrario, nos muestran tragedia. Y primero que todo tenemos que observar lo siguiente. Permítame. Elimelec y Noemí, junto a sus dos hijos varones, Malón y Kelión, ellos abandonan Belén y se van a residir a los campos de Moab. Y observemos que el primer versículo de este libro dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Entonces podemos determinar que el motivo por el cual ellos emigran de Belén hacia Moab es el hambre. Y fíjense que nosotros los seres humanos siempre nos movemos en base a distintas motivaciones. Si usted toma agua, es porque tuvo el deseo de tomar agua y finalmente lo hace. Si yo quiero comer algo, es porque algo me motivó a hacerlo. Entonces, ellos tenían una razón, que era el hambre, y por supuesto no debe ser fácil pasar por una necesidad tan básica como el no tener para alimentarse. Y debe ser una de las experiencias más agobiantes y más tristes de pasar. Porque, digámoslo, comer es rico. ¿A quién no le gusta comer? Porque, por supuesto, tenemos que alimentarnos, si no nos debilitamos. A veces comemos en exceso también. Y, bueno, yo soy una clara muestra de ello. Como demasiado a veces. Pero, en fin, tenemos que alimentarnos. Es una necesidad básica. Pero notemos que el autor hace especial énfasis a un periodo en la época de Israel, que es el periodo de los jueces. Y esta fue una etapa del antiguo Israel que se sitúa entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía de Saúl. Y lo que caracteriza a este periodo fue que no había un gobierno central. No había alguien que actuara como autoridad máxima, aunque debía ser Dios. Y de hecho en el último versículo del libro de los jueces dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Y cuando uno analiza los últimos capítulos del libro de Josué, y por supuesto no voy a hablar del libro de jueces, hay por lo menos en 4 ocasiones que se hace énfasis a esto, a la ausencia de un rey en Israel. Y ese tiempo se caracterizó además por ser un tiempo donde reinaba el relativismo moral. Fue un periodo de confusión, de degradación espiritual y de apostasía. Y a menudo una de las señales que utilizaba Dios para manifestar su descontento con su pueblo eran las hambrunas. Entonces podemos afirmar lo siguiente, que Dios estaba en contra de su pueblo por causa del pecado. Entonces esto motiva a Elimelec y a su familia a buscar nuevas oportunidades en Moab, el hambre. Y fíjense que al parecer algo no andaba bien con Elimelec, cuyo significado es mi Dios es rey. Puesto que en vez de clamar a Dios por misericordia, de confiar en Él, de implorar de que Él se volviera su mirada a su pueblo,
Él decide irse. Y se va a una tierra pagana. Y con esto arrastra, por supuesto, a toda su familia. Y si analizamos, hermanos, pareciera ser una buena opción Moab. Pareciera ser una buena opción para escapar del hambre. Pero Elimelec transgredió una ordenanza divina. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, dice así la palabra de Dios: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Pedor en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, podemos determinar, hermanos, que no era por el origen incestuoso de los moabitas, sino por la oposición a Israel, que ellos no podían relacionarse. Esto había quedado establecido, Dios lo había dicho así. Pero como vemos, a Elimelec no le importó nada. Y lamentablemente aquí empieza lo triste de esta historia, porque Elimelec muere en una tierra ajena y se desata la primera gran tragedia en la vida de Noemí. Muere su esposo, algo terrible, por supuesto. Pero la vida tenía que seguir y sus 2 hijos varones se casan, obviamente, con mujeres paganas, porque estaban en una tierra pagana. Una se llamaba Orfa, que era la esposa de Kelión, y la otra Ruth, que era la esposa de Malón. Vivieron 10 años y ahora nuevamente un golpe sacude la vida de Noemí. Mueren sus 2 hijos, hermanos y hermanas, mueren sus 2 hijos. No podemos imaginar el dolor que sintió ella. Al mismo tiempo, el autor no especifica si ellos murieron en simultáneo o la diferencia de tiempo de cada una de esas pérdidas. En realidad no es relevante. Pero hay un punto que sí debemos poner especial atención, que es en el sufrimiento de Noemí. Y surge de inmediato la pregunta: ¿a qué se debe tanto sufrimiento? ¿Será que Dios se deleita en castigarnos? ¿Estará esperando que caigamos para poner Él su mano contra nosotros? Porque tenemos que entender algo, mis amados hermanos y hermanas. Dios es soberano. Dios es soberano. Tanto en las cosas buenas que nos suceden como en las que no lo son. Y con esto no estoy diciendo que en Él se origine el mal hacia nuestras vidas. No, Él es soberano en todo. Daniel en el capítulo 4, en el versículo 35, Él dice que Él hace lo que quiere en el ejército del cielo y con los hombres de la tierra. Y no hay nadie que le diga: ¿qué haces? No hay nadie. Dios controla absolutamente todo en este universo. ¿Quién se va a atrever a decirle: Señor, ¿por qué haces esto? ¿O por qué hace aquello? El apóstol Pablo en el capítulo 11, él dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él para que Él ahora nos dé a nosotros? No, hermano. Él es la fuente de todo. Y la confesión de fe de Westminster nos dice en el capítulo 5 que Dios es el gran creador de todas las cosas. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Dios controla absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es por la voluntad de Él. Ni una hoja de un árbol
se cae si no es por voluntad de Dios. Entonces, nuestro Dios gobierna absolutamente todo. Ahora, consumado el fallecimiento de Elimelech y de los dos hijos, Noemí tomó la decisión de volver a Belén, entendiendo que estaba viviendo en un pueblo extraño, en un pueblo pagano, siendo israelita. Y mis hermanos, aquí sucede algo bien particular, que es el motivo, la razón que tuvo Noemí para tomar la decisión de volver. Y el versículo 6 nos dice claramente: se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Entonces, ¿cómo habrá escuchado que el Señor estaba haciendo cosas en Israel? Eso no lo sabemos. Pero algo sí podemos tener claro: que Dios estaba visitando a su pueblo. Probablemente Israel se estaba volviendo a su Dios, estaba clamando por misericordia, de tal manera que Él estaba extendiendo su mano de amor a favor de su pueblo, ¿verdad? Y la palabra alimento, hermanos, en el original se traduce como lechem, que significa pan. Y es un poco contradictorio. Ellos estaban en la casa de pan, que es Belén, y se fueron porque no tenían pan. Y se fueron a una tierra extraña. Entonces, Dios en su providencia absoluta estaba dirigiendo todas las cosas, porque no hay nada al azar en el camino de Dios. Y fíjese que sucede algo particular. En esa época era de mala costumbre que alguna persona que se iba a despedir y que se iba a dirigir a otro lugar lo hiciera en la misma casa. Por eso el versículo 7 dice que Noemí sale con sus dos nueras, porque era común avanzar un tramo y despedirse. Una cosa sabemos, que Noemí estaba clara, por lo que dice el texto bíblico, que ella no iba a volver con sus nueras. Porque la vida de Noemí estaba cuesta arriba, sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin alguien que la redimiera, hermanos. Teniendo que volver a Belén sin nada. Algo tremendamente difícil, pero vuelvo a repetirlo. Dios tiene todo en su control y estaba preparando el camino para bendecirla. Además, Él estaba dirigiendo todo en relación a quién sería nuestro Redentor. Y llegamos a la despedida, hermanos. Y todas las despedidas son tristes. Y ojo que en todas las despedidas siempre hay llanto incluido. Si alguien quiere llorar, tiene que ir a una despedida, porque es fijo. Siempre hay tristeza, hay llanto. Y fíjense que Noemí les insta que vuelvan a sus familias para ver si les esperaba un futuro mejor. Y las despide y les desea muchas bendiciones. Y lo podemos ver en el versículo 8. Le dice: que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso. ¡Wow! ¿No puede decir qué tremendas palabras de Noemí? Porque las dos estaban dispuestas a ir con ella. Amados hermanos, ellas amaban a su suegra. En mi país tenemos un dicho que lo que significa nuera no era lo que quería para mi hijo. Aunque en este caso claramente no se da. Porque la relación que tenía Noemí con sus dos nueras era una relación de un amor sincero, un amor pactual. Había algo tremendo en ellos. Y la fe de Noemí vacila de nuevo. Porque en realidad, hermano, era todo desolador para ella. Como si Dios se hubiera olvidado de ella. Y
El versículo 11 al versículo 14, ellas primeramente no quieren irse, pero ella les dice: volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo un hijo en mis entrañas? Por supuesto que no, ya era vieja. Y ella dice: a ver, si tuviera marido y si aún diera luz, ¿ustedes esperarían? Era ilógico, hermanos y hermanas, era ilógico que ellas esperaran para nuevamente casarse con los hijos de Noemí. Era algo imposible, o sea, podríamos decir, era imposible que se diera. Entonces Orfa toma la decisión y se vuelve. Ojo, Orfa amaba mucho a su suegra también. Y se vuelve a Moab. Entonces, la reacción de Noemí con Ruth realmente es interesante, y a la vez es como ella le estaba deseando todas las bendiciones del Señor hace un momento atrás, y ahora le dice a ella: mira, tu cuñada se fue, ve tras ella, vuelve a tus dioses, a tu tierra. ¿Pero cómo? Si ella entendía que no había otro Dios aparte que el Dios de Israel, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios. Entonces, ella le estaba pidiendo a Ruth que volviera a su idolatría. Entonces había una tremenda dificultad en la vida de Noemí, aunque sí en parte ella tenía razón, en el sentido porque no tenía nada que ofrecerles. Y es importante, hermanos, recordar algo. La ley del matrimonio en Levirato, que viene del latín levir, que significa cuñado, consistía en que si habían dos hermanos y uno, por supuesto, estaba casado y fallecía, el hermano tenía que tomar el lugar de él, casarse con la viuda, y el hijo que naciera iba a tomar el nombre del hermano fallecido para que su nombre se preservara. Pero los dos hijos habían muerto. Entonces Noemí en cierta manera tenía razón al decirle: oye, hagan su vida nuevamente porque yo no tengo nada que ofrecer. Ahora, ella podría haberles entregado la mejor de las noticias. Ella podría haberles dicho: vengan conmigo porque yo quiero que conozcan al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y la respuesta de Ruth es sencillamente magistral, hermanos y hermanas. Porque Ruth le dice: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Y tenemos que recordar el contexto de Ruth. Ruth era una mujer pagana. Sirvió a dioses ajenos. Y lo otro, hermanos y hermanas, ella tenía la oportunidad de rehacer su vida, pero no quiso nada de eso. Ella amaba tanto a su suegra que sin saberlo estaba tomando una de las decisiones más importantes de su vida. Y esto es lo maravilloso. Cómo Dios tan asombrosamente y tan cuidadosamente iba dirigiendo todas las cosas. Hermano, la mente de nuestro Dios es brillante, porque Él no solamente estaba preocupado por Noemí, no solamente estaba preocupado por Ruth, sino que estaba preocupado por ti y estaba preocupado por mí. Dios estaba cuidando el linaje de quien sería el Salvador de su pueblo, nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Y qué hizo Noemí? Por supuesto no tenía escapatoria.
No tenía ya ninguna opción. Y la palabra de Dios dice, al ver la decisión de Ruth, Noemí no le insiste más. Y llegan a Belén, y por supuesto la recepción fue bastante incómoda para ella, porque ella se fue con su familia, tenemos que recordar esto. Y volvió sola, y más aún volvió con una mujer moabita. Entonces las personas, por supuesto, conocían a la Noemí con Elimelec y con sus hijos Malón y Kelión. Entonces reaccionaron y diciendo, oye, ¿pero no es esta Noemí? Y ella, por supuesto, le pide que no le llamen más Noemí. Y hermanos, Noemí significa dulce, placentera. En cambio, ella pide que le llamen Mara. Y fíjese lo que dice el versículo 20. El versículo 20, hermanos y hermanas de Iglesia Presbiteriana del Valle de Lijay, le dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Cómo podríamos explicar eso, hermanos y hermanas? ¿Que Dios se deleita en amargarnos la vida? ¿No? Y continúa diciendo, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y como decía, si tan solo dijéramos que Dios controla todas las cosas buenas que nos suceden, realmente eso nos debería llenar de amargura, porque no hay nada bueno en el mundo. Pero si entendemos que Dios es quien gobierna todas las cosas buenas y las que no lo son, podemos afirmar entonces que Dios es soberano. El apóstol Pablo dice en Romanos, y a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, las buenas y las que no lo son. Y por eso yo primeramente no debo dejar que la amargura, que el dolor, que la aflicción afecte mi teología, afecte mi visión de Dios. Porque es ahí cuando nos confundimos, es ahí cuando tomamos malas decisiones, cuando no miramos a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando nos confundimos y tomamos decisiones nefastas, las consecuencias son nefastas. Porque en medio del sufrir, amados hermanos y hermanas, Dios trabaja poderosamente. ¿Para qué? Para que mi carácter, para que su carácter esté moldeado al carácter de Jesucristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Él no hace las cosas porque sí, porque quiere castigarnos, porque quiere que suframos. No, hermanos, el apóstol Pablo lo dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios no nos ha llamado, mis amados hermanos, para que seamos felices, aunque lo somos en Él. Él nos ha llamado para que seamos para alabanza de su gloria, para que nuestros dones los pongamos, los dones que nos dio Él, hermanos, los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito para el cual Dios llama a su iglesia. Y mis amados hermanos y hermanas, este capítulo concluye con una señal de esperanza. El versículo 22 dice, y volvió Noemí y con ella su nuera la moabita, Ruth la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y fíjense que
El autor del libro, aunque esté un libro corto, hermanos y hermanas, él siempre se refiere a Ruth como la moabita. Y entendemos que en la soberanía de Dios, Dios permitió que el linaje de nuestro Salvador Jesucristo, que en el linaje participaran extranjeros. Porque Dios no hace acepción de personas. Él estaba manifestándole su gracia a Ruth, dando a entender también que los que no eran pueblo de Dios, ahora sí iban a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el que llama, mis amados hermanos, es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él no mira etnia, Él no mira tribu, lengua, nación, no. Dios ha determinado a aquellos que han de ser salvos y por medio de la predicación del evangelio, Él los va a llamar. Por eso debemos sentirnos privilegiados de estar acá a la luz de la palabra de Dios. Y mire cómo Dios es tan maravilloso. Él preparó todas las cosas para que ellas volvieran en un tiempo de cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha le iba a proveer alimento para ellas. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejaron Belén? Fue el hambre. Pero ahora ya no había hambre en Belén. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el verdadero alimento de la iglesia de Dios? Es su palabra. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro manantial. Este es nuestro manantial que fluye y que nos da vida. Y que si estamos en pecado, ella nos confronta. Hoy en día el evangelio es al revés. Es que Dios se tiene que acomodar a nosotros. No, hermanos, nosotros tenemos que andar a la luz de su palabra. Y el Salmo 119, en uno de sus versículos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo un día analizaba y yo decía, Señor, ¿pero por qué lámpara y lumbrera si pareciera que son lo mismo? Pero ojo, que la lumbrera va alumbrando nuestros pasos. Si yo hago conforme a la luz de la Escritura, yo voy a andar dentro del camino del Evangelio y voy a procurar hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que yo tengo que amar. Este es el medio de revelación que Dios nos determinó y nos dejó. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Mis amados hermanos, fuera de la palabra de Dios ya no hay nada. Y si yo estoy pasando la dificultad, si yo estoy viviendo un proceso muy difícil, yo debo pedirle a Dios que me alumbre a través de la Escritura. Porque es la única que nos va a dar la salida. Amados hermanos, este libro avanza con el encuentro entre Ruth y Boaz. Boaz era el familiar que podía redimir, o era ese pariente que necesitaba Noemí. También en la arriesgada jugada de Noemí para que Boaz pudiera intentar redimirla cuando le pide a Ruth que vaya hasta la era. Y por supuesto algo que sucede finalmente. Boaz y Ruth contraen matrimonio, se casan. Y nace Obed. Y es Obed quien finalmente redime a Noemí. Por eso que en el capítulo 4 las mujeres le dicen a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel.
sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos. Mire cómo ellas consideraban a Ruth, tenía más valor que 7 hijos. Entonces, ¿y quién es Obed? Se preguntará usted. Para los que no lo saben, a lo mejor. Obed es el padre de Isaí. ¿Y quién es Isaí? Isaí es el padre de David, el más grande rey en la historia de Israel. Se fija que Dios aún así, a pesar de cómo era su pueblo con Él fue preparando la provisión de un rey. Por supuesto lo necesitaban, porque ellos necesitaban descanso. Pero David no podía dar o no pudo dar el descanso permanente para su pueblo. Pero recordemos que David es de la tribu de Judá y nuestro Señor Jesucristo se le llama dentro de la Escritura como el león de la tribu de Judá. O sea, Dios estaba preservando, como le dije, el linaje para quien sería el rey definitivo y el verdadero redentor, aquel que sí nos da descanso, hermanos. Aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo permanecen todas las cosas. Él es el verdadero redentor. Él es el salvador del mundo y Él es nuestro Señor. Y hoy está a la diestra de Dios para interceder por nosotros día y noche. Por tanto, no desmayemos. Aunque sea dura la prueba, porque las hay. Hay momentos que son difíciles, muy difíciles. Pero ahí mi mirada tiene que estar puesta en Él, el soberano Dios. Porque Él promete guardar en completa paz. Mire, amados hermanos y hermanas, Él promete guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en Dios ha confiado. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por esta tu palabra. Porque tu palabra nos santifica. Tu palabra es nuestro verdadero alimento. Y te damos gracias. Recordamos cuando Esdras leyó la Escritura ante el pueblo y todo el pueblo lloraba porque se habían dado cuenta de que su vida no era acorde a la luz de la palabra de Dios. Ayúdanos para perseverar en esta gracia bendita a la cual hemos sido llamados, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.